La Iglesia Cristiana Evangélica En Cristo Somos Salvos tiene el agrado de presentar su programa radial He aquí, vengo pronto. Espacio radial que tiene como finalidad presentar el eterno y maravilloso Evangelio de Jesucristo. Quédate en esta sintonía y disfruta de alabanzas y sobre todo de la eterna y poderosa Palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Cuando venga tu muerte y que llorar, tarde será. Hoy es el día, no esperes más. No se Yes, we need Jesus now more than ever. He healed the blind man, walked on the water. El Ministerio En Cristo Somos Salvos, por medio de este programa radial He aquí vengo pronto, quiere invitarle a oír la palabra del Señor, predicada en los cultos en vivo y en directo. Esperamos en Dios que esta palabra le pueda hablar y sobre todo bendecir su vida espiritual. Para mayor información, puede visitar la página web www.encristosomosalvos.cl. Que el Señor le bendiga y que esta palabra edifique su vida. Amén. We are sailing in stormy weather. All His children should get together, for we need Jesus now more than ever. He touched the lame man and he started walking. He touched the dumb man and he started talking. He put Bien, their dice así lives on. la palabra del Eterno, amén, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios le ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y Pedro sigue diciendo, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios ¿a quién? A los que obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Gloria a Dios. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Bien, vamos a meditar unos momentos en esta palabra que tiene por título, es como una pregunta: unción sin obediencia, unción sin obediencia. ¿Cuánta gente quiere tanto de Dios, pero son rebeldes, porfiados, desobedientes? Amén. Y pretenden unción, pretenden gracia de Dios. Y bueno, el texto ahí, vamos a llegar a ese texto, pero el texto dice, el Espíritu Santo es dado ¿a quién? A los que obedecen. Gloria al Señor. Entendamos entonces todo el contexto de lo recién leído. Esta es la segunda vez en donde Pedro, Juan, a diferencia de la primera vez, ahora son todos los apóstoles que están compareciendo ante el Sanedrín. La primera vez que Pedro y Juan estuvieron ahí fue después de haber sanado al cojo del templo de la Hermosa. Cuando llevaron al cojo a ese templo y de alguna manera estuvieron interrogando a Juan y a Pedro, ¿cómo era que ese cojo había sanado? Eso lo hemos estudiado en otra oportunidad. Ellos decían que por Jesús, a quien ustedes mataron, este cojo ahora está caminando derechito, le decían. Bendito sea el Señor.
En la primera audiencia que ellos tuvieron entonces en este concilio de los grandes ancianos de Israel, ellos determinaron prohibirle hablar más a la gente en el nombre de Jesús. Le prohibieron hablar acerca de Jesús y predicar en el nombre de Jesús. Ellos obviamente no hicieron caso a esa advertencia, más que advertencia, a esa amenaza que le hicieron a los apóstoles. Y aquí comienza otro problema que tuvieron entonces los apóstoles con el concilio de Jerusalén, con el Senedrín, que generalmente el Senedrín estaba compuesto más por saduceos que fariseos. Eran los saduceos los que mandaban, amén, el Senedrín, aunque habían fariseos entre medios también entre ellos, pero eran los saduceos, una élite más adinerada, más importante, más pituca, podríamos decir, entre los israelitas, los que controlaban, cierto, aquel Senedrín. Es como el Senado de Israel en ese momento. Gloria al Señor. Entonces dice el texto bíblico, el 17 del capítulo 5, dice: levantándose el sumo sacerdote y todos los que con él estaban, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, dice. El versículo 17 del capítulo 5, repito, leído, dice que esta gente se llenó de celos. Le entró un celo, y en el original celo habla así como se hirvieron, entró calor de adentro, de envidia, de celos. Bendito sea el Señor. Y esto se asemeja mucho a la carta apostólica cuando dice ardéis de envidia, le dice. Y efectivamente aquí estos saduceos se llenaron de celos, de envidia contra los apóstoles del Señor, los que quedaron. Gloria al Señor. Ahora la pregunta es, ¿por qué le entró tanta envidia? ¿Por qué se llenaron de celos? Bueno, porque los versículos un poquito para atrás, más o menos da a entender por qué estos se llenaron de celos. El versículo 14, estamos leyendo el 17, si nos vamos 3 versículos atrás, dice: y los que creían en el Señor aumentaban más en gran número, así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, o a lo menos la sombra de este, amén, cayese sobre alguno de ellos, de los enfermos, y sanaban. Y aún de las ciudades vecinas de Jerusalén, venían a Jerusalén trayendo a enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. O sea, antes de la aparición de Jesús y antes de la manifestación del Espíritu Santo por medio de los apóstoles en sanidad y milagros como estos, la gente en Israel todos acudían a los saduceos y a los fariseos. Ellos eran el molde a seguir. Ellos respondían todas las preguntas. Ellos eran los que daban soluciones a los israelitas. Eran como los maestros, los señores. Pero llegó un momento en que Jesús le quitó todo lo adherente a los fariseos y a los saduceos. Y aún más, los apóstoles, por medio de grandes milagros recién leídos, también le quitaron muchos adherentes a los saduceos. Y la gente ya no acudía a ellos, ni a los fariseos, sino que todos, enfermos, atribulados, problemados, todos acudían a los apóstoles ahora. En vista de esto, se llenaron de celos. Gloria al Señor. Por eso que siempre hay que leer el contexto para entender el texto. Si aquí dice que se llenaron de celos es por eso. Porque ya la gente no iba a ellos, todos iban a los apóstoles. Bendito sea el Señor. Y el celo que tenían los movió a ellos para encerrar a los apóstoles. En primera instancia, en la otra audiencia habían encerrado solo a Juan y a Pedro, pero aquí encerraron a todos los apóstoles. Dice que echaron mano a los apóstoles y los encerraron en la cárcel pública. Pero dice la palabra del Señor que en esa misma tarde, cuando lo encerraron, llegó la noche, y en esa misma noche llegó un ángel del cielo y les abrió las puertas de la cárcel a los apóstoles, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos hacia afuera, les dijo: id y puesto en pie en el templo y anuncien al pueblo las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, dice la palabra del ángel que le dio la instrucción,
el ángel los sacó de la cárcel, abrió las puertas, de alguna manera fueron invisibles ante las guardias que estaban ahí, los sacó hacia afuera, los puso en la calle, y en la calle le dijo, vayan ahora al templo, vayan al templo a predicar. Bendito sea el Señor. ¿Se entiende esto entonces que fue más o menos entre las 5 o 6 de la mañana cuando el ángel los sacó en aquella noche? Porque a la primera hora del día, en el primer sacrificio del templo, que era aproximadamente a las 7 de la mañana, cuando el primer sacrificio se hacía en el templo en este caso de Herodes, era de Salomón antes, ahora era de Herodes, siempre a las 7 de la mañana comenzaba el primer sacrificio. Y venía la gente y el público al primer sacrificio a ofrecer ofrenda a Jehová. Entonces el ángel le dijo, vayan de aquí de la cárcel, caminen derechito al templo y prediquen la palabra. Gloria al Señor. De esto, los sacerdotes, sumo sacerdote, los ancianos, el concilio, no tenían idea de lo que había pasado la noche. Sucedió que al día siguiente todos se reunieron tempranito, el concilio, los ancianos de Israel, saduceos, fariseos, maestros, entre ellos también estaba uno llamado Gamaliel. Gloria al Señor. Los ancianos, los más grandes de Israel, los cabezones. Estuve leyendo por ahí, hermanos, que la palabra ancianos que se reunían en este concilio viene de una palabra que significa viejos. Los viejos. Es lo mismo que senado, que dice que vienen de senex o algo así, que significa también viejos. Que se supone que son los viejos los que tienen la experiencia, la sabiduría para tomar decisiones, para poner juicio. Bendito sea el Señor. Por eso que se le llama la honorable Cámara de Senadores o de Diputados, que se supone que deberían ser honorables, viejos con experiencia para tomar decisiones. Hermanos, yo no quiero caer en el sadismo acá, pero no sé si escucharon la semana donde un senador de la República hizo un acto vergonzoso, aberrante, amén, en la terraza de su casa. Una cosa que salió pública ahí, una asquerosidad estaba haciendo en el patio público, en el patio de su casa, en el terrado de su casa. Una persona que se supone que deben ser los ejemplos, la gente más capacitada, más inteligente, más sabia, cometiendo actos tan aberrantes. Pizarro se llama ese senador. Una cosa pero increíble que lo pillaron haciendo. Entonces aquí todo viene de esos antiguos términos que donde hablan de los ancianos, los jefes, los viejos, que toman decisiones. Y dice el texto bíblico que entre tanto vinieron en la mañanita bien temprano el sumo sacerdote y los que con él estaban y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. ¿Para qué? Para poner juicio sobre los apóstoles, que ellos creían que estaban en la cárcel todavía. Bendito sea el Señor. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos los apóstoles. Pero cuando llegaron los alguaciles, el jefe y los alguaciles en general, a la cárcel a sacar a los apóstoles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron al sumo sacerdote, que se entiende que hasta esa fecha era el mismo sumo sacerdote que condenó a Jesús. Eran Anás y Caifás los que aún seguían liderando ese Sanedrín. Los mismos que enjuiciaron a Jesús y le dieron cachetadas en el rostro a Jesús. Los mismos que mataron a Cristo son los que ahora estaban llamando a terreno a los apóstoles. Pero se llevaron la sorpresa que los apóstoles no estaban en la cárcel. Entonces cuando llegaron los alguaciles al Sanedrín, le dijeron, por cierto, la cárcel, cuando hemos hallado la cárcel cerrada con toda seguridad, y los guardas estaban fuera de pie ante las puertas donde estaban adentro los apóstoles. Mas cuando abrimos la puerta, la gran sorpresa, a nadie hallamos dentro. Gloria al Señor. Es tremendo, hermanos. ¿Qué cosa habrá hecho los ángeles ahí? Uno solamente imagina nomás, pues, ¿qué habrá hecho los ángeles en ese momento? Porque los ángeles tienen poder, hermanos.
Recuerden que los ángeles cuando llegaron a Lot, a la casa de Lot, enceguecieron, ¿cierto?, a los que querían violárselos. Es muy probable que acá también lo hayan enceguecido o hayan pasado invisiblemente frente a ellos, porque el hecho fue de que abrieron la puerta al ángel, los sacó hacia afuera y los guardas estaban de pie ahí y no miraron nada. Bendito sea el Señor. Tremendo, hermanos. Entonces, mientras ellos estaban diciendo, ¿qué será esto? Los ancianos, ¿cómo es que estos desaparecieron? ¿Dónde estarán los apóstoles? Se entiende que si este es el templo antiguo, del antiguo tiempo del que estamos hablando, dice que los apóstoles estaban en esta puerta predicando en la mañanita, en esta puerta, y en el otro extremo de la puerta estaban el concilio reunido, preguntándose dónde están los apóstoles, y eso que estaban predicando al otro extremo del mismo templo. Entonces uno de los que estaban ahí se acercó y dijo, los varones que ustedes pusieron en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Gloria al Señor. Se estaban preguntando dónde están Caifás, Anás y todos los que estaban ahí. Y todos decían, puede que esté aquí, pueden que esté allá, y nadie sabía dónde estaban. Y llegó uno y dijo, está al otro extremo del templo, están los apóstoles. ¿Qué están haciendo? Están predicando. Bendito sea el Señor. Gloria al Señor. Entonces dice el texto, fueron enviados el jefe de los guardias con los alguaciles y los trajeron sin violencia, porque temían ser apiedrados por el pueblo, dice. En otras palabras, como que fueron donde los apóstoles que estaban ahí, con gran gente predicándole, es como que se le pidieron, por favor, vengan, lo estamos llamando. Sin violencia, dice. ¿Por qué sin violencia? Porque los que se acercaban a Pedro, a Jacobo, a Tomás, a los apóstoles, se acercaban pretendiendo que estos le sanasen, le ayudasen. Por lo tanto, tenían ya fama dentro de Israel o de Jerusalén. Y no iban a dejar que lo golpeasen los alguaciles, lo iban a defender. Entonces ellos, los alguaciles, inteligentemente, lo trajeron sin violencia a los apóstoles. Vengan, por favor, el Sanedrín los está esperando porque quieren hablar con ustedes. Ellos accedieron y fueron ante la autoridad. Gloria a Dios. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó, aquí viene, hermano, lo importante de todo lo que vamos hoy a escuchar. El sumo sacerdote les dijo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? La primera vez que ustedes estuvieron acá, por lo menos Pedro y Juan, les mandamos que nunca más hablasen en el nombre de ese hombre. Porque ni siquiera, si usted se da cuenta, versículo 27 en adelante, el concilio, los caperuzos, los cabezones de la ley, nunca nombraron a Jesús, decían ese nombre, despectivamente. Le dijimos a ustedes que no hablasen de ese nombre. Gloria a Dios. Ese era el primer cuestionamiento que le hicieron los apóstoles. ¿Acaso no le dijimos a ustedes que no enseñasen en ese nombre? Y mire lo segundo. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestras doctrinas. Y peor aún, queréis echar sobre nosotros la sangre de ese nombre. Gloria a Dios de ese hombre. ¡Qué despectivos! Amén. Y ahora, ¡qué falta de memoria! Ellos le decían a los apóstoles, ustedes se están encargando de decirle a la gente que ese hombre, que ese nombre Jesús, ¿cierto? Nosotros lo matamos. Están tratando de achacarnos a nosotros la muerte de ese hombre. Gloria a Dios. Y aquí vemos a un Pedro que toma la palabra en nombre de todos los apóstoles. Un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, hermanos. Le dijo, en respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes. ¿A quién es menester obedecer?
¿A Dios o a los hombres? Es verdad, ustedes nos ordenaron no hablar más acerca de Jesús, pero ¿a quién nos conviene obedecer? Si ustedes nos prohíben hacer esta predicar en las calles, eso es lo que ustedes ordenan. Pero hay un Dios en los cielos que nos ordena otra cosa a nosotros. Y entre la orden de ustedes y la orden de ese Dios, no dudamos mucho a qué nos vamos a obedecer. Es necesario obedecer a ese Dios antes que a ustedes le dijeron. Bendito sea el Señor, hermanos. Qué tremendo, hermanos. Qué maravilloso. Gloria a Dios. Ante la primera pregunta, ¿por qué ustedes hacen lo que nosotros les prohibimos hacer? Bueno, porque Dios nos mandó a hacerlo. Y a Él obedecemos. La segunda pregunta del Sanedrín fue: ¿habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Ante esto los apóstoles, Pedro a la cabeza en este momento, responde: el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. No se hagan los lesos. Ustedes dicen que nosotros estamos echándole a ustedes la culpa de la sangre de ese inocente. Pero ustedes fueron. ¿Quién fue? ¿Quién mandó a Jesús a la muerte? ¿Quién lo llevó ante Pilato? Ustedes fueron. Ustedes lo colgaron en ese madero. Bendito sea el Señor. Ahora, ponga atención a esto, hermanos. ¿Sabe lo que Pedro estaba usando aquí? La ley de Moisés. Porque la ley de Moisés decía: maldito el que muere colgado en un madero. ¿Cierto? Eso decía la ley. Entonces ustedes han hecho a nuestro Señor maldito, colgándole en un madero. Gloria al Señor. Más, quizá ante sus ojos Jesús es un maldito, más a este Jesús, Dios lo ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Ese que ustedes dicen, ese hombre, que para ustedes es un maldito colgado en una cruz, ese hoy por hoy está a la diestra de Dios Padre, reina, es Salvador, es príncipe, es el Señor de los señores. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Hermanos, el concilio, Anás y Caifás, los cabezones de ese concilio, trataban a Jesús déspotamente, forma despectiva, lo humillaban. Ese hombre, ese nombre. Mas Pedro decía: no es un cualquiera, no es un maldito, es el príncipe, es el Salvador, es el Señor, no es un cualquiera. Para ustedes es un cualquiera, y ustedes lo mataron, pero para nosotros está a la diestra del Padre, intercede por nosotros, y nos ha otorgado a nosotros también la posibilidad de resucitar. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, hermanos. Esta era una discusión entre los apóstoles y el concilio, los ancianos, los cabezones de ese momento. Quiero entrar en la última parte, pero saltándomela en este momento, y recordar el versículo 33. Dice que estos oyeron y se enfurecían y querían matarlos, los del Sanedrín. Dice que querían puro asesinarlos a los apóstoles. Estoy omitiendo el versículo 32, que luego vamos a volver a él. El 33 dice que los querían matar. Pero dentro de todos los cabezones que había en ese concilio, los abuelos, los ancianos, los viejos que estaban ahí, había uno que era distinto a ellos. El gran Gamaliel, un hombre extraordinario, hermanos.
Gamaliel en la escritura, hermano mío, fue el gran maestro del gran Saulo de Tarso. Un hombre inteligentísimo, hermanos. Dicen que era un poco liberal, pero no. Era un hombre que era tan sabio en su respuesta. Una vez lo acusaron a él de usar los baños de Roma. Roma tenía baños públicos, donde tipo sauna, cosas así. Entonces, Gamaliel iba a esos baños, ¿me entiende? Y dentro de esos baños habían estatuas de César, por ejemplo, dentro del baño. Y otros líderes fariseos y saduceos acusaban a Gamaliel de poder estar en esos baños públicos. ¿Cómo era posible que decía que este hombre tan erudito e inteligente estuviese metido en baños de paganos? Y Gamaliel inteligentemente siempre decía: si hay dioses en ese baño, no es que el baño honre al Dios. Es más, si el baño está ahí y las duchas están ahí, poca honra recibirían entonces, pues decía. Por eso voy para allá. Porque de ninguna manera un baño honra a alguien. Bendito sea Dios. Era muy astuto. Gamaliel era muy inteligente. Pero no solo era inteligente, y no solo era un poquito liberal en ese sentido, sino que dice el texto, era muy respetado por todos. Gamaliel, en medio de la trifulca que se estaba armando ahí, porque eran como perros rabiosos los que estaban dentro de ese concilio, querían puro bajar y despedazar a los apóstoles, Gamaliel los calma y le dice: tranquilo, le dice, saquen los apóstoles de aquí, sáquenlos de aquí. Y yo les voy a decir algo a todos ustedes, a todos los abuelos que están acá. Se supone que estaba el Sanedrín completo. El Sanedrín completo eran 70 hombres. Entonces él, dentro de los 70, calma las aguas y les dice: chiquillos, ya no estaban los apóstoles ahí, los habían sacado para afuera. Hay que tener mucho cuidado con lo que estamos aquí juzgando, le dice. Pongan atención. Años atrás se levantó un tal Teudas, que se hizo llamar Mesías y convocó a muchas personas. Más de 400 personas le siguieron. A este todo lo tenían divinizado, era el Mesías del momento. Este fue, se levantó contra Roma, Roma lo tomó, lo mató, lo crucificó y todos sus seguidores se esparcieron. ¿Y quién fue Teudas? Nadie. Gamaliel sigue en la conversa, le dice: después de este se levantó otro, Judas de Galilea, Judas Galileo. También dijo que era el Mesías. Es más, no lo dice Gamaliel, pero sí lo dice Josefo y otras personas, historiadores. Dice que Judas de Galilea, amén, este se metió dentro del Jordán y el día mandó a llamar un día que se iban a acercar con él, todos sus seguidores, e iba a abrir el Jordán en dos partes como lo hizo Elías y como lo hizo Josué. Y no pasó nada. Los romanos lo tomaron y lo mataron también a ese. Gloria al Señor. Gamaliel entonces remata diciendo: si esta obra es de hombre, le va a pasar lo mismo que a estos dos supuestos mesías que se levantaron. Esto se va a disipar. Esto se va a morir, esto va algún día a acabar, esto va a menguar. Pero si estos hombres que están al frente de nosotros están diciendo la verdad y realmente creen que ese Jesús no está muerto, sino que está vivo, cuidado, le dice a los ancianos. Porque si esta obra es de hombre, morirá, pero si es de Dios, ninguno de nosotros la podrá detener. Bendito sea el Señor. Increíblemente, hermano, bajó la rabia de ese momento, el enojo del momento, y todo se calmó. Bendito sea Dios. Y le hicieron caso a Gamaliel y le dieron unos par de chicotazos, latigazos a los apóstoles, y no los mataron, sí, y los dejaron libres. Siga la lectura después en su casa. Ellos volvieron al mismo templo a predicar, los apóstoles. Antes de todo lo que le he dicho,
Pedro se defendió junto a los apóstoles de dos acusaciones que ya habíamos dicho. Primero, ellos dijeron, no queremos que prediquen de ese nombre o de ese hombre. Y ellos dijeron, a Dios vamos a obedecer y a ustedes no. Segundo, ustedes están achacando la sangre de ese hombre a nosotros. Y Pedro le dice, sí, ustedes lo mataron. Pero nos vamos a detener en el 32. Pedro sigue en su defensa, en el tercer punto de su defensa, y dice lo siguiente: nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Bendito sea el Señor. Y también el Espíritu Santo. Pedro entonces en su tercer punto dice, nosotros somos testigos, somos alumnos, discípulos de Jesús. Y nosotros con nuestros ojos vimos y observamos lo que Jesús hizo mientras estuvo con nosotros. Y no solo eso, sino que también vimos que Él resucitó y no está muerto. Él está vivo. Bendito sea el Señor. Qué tremendo, hermanos. Testigos nosotros somos de lo que Dios ha hecho. Bendito sea el Señor, aleluya. Gloria a Dios. Ay, hermano, esto les descosía, era como echarle ají a la herida a los saduceos, porque los saduceos no creían en la resurrección. Los fariseos sí, los saduceos no. Ellos, los apóstoles andaban diciendo en las calles de Jerusalén que el Cristo que vieron colgado en la cruz había resucitado, estaba vivo. Ese era el testimonio que ellos predicaban en las calles. Eso era la prédica que salía de sus bocas. Cristo Jesús no está muerto, Cristo Jesús está vivo. Y porque Él vive, nosotros también al morir vamos también a resucitar. Como Él resucitó, nosotros también hemos de resucitar. Bendito sea el Señor. Testigos somos nosotros de eso. Vimos sus milagros. Vimos cómo resucitaba muertos. Vimos cómo multiplicó los panes y los peces. Sanó a cojos, a ciegos, a mancos, a paralíticos, a leprosos. Bendito sea el Señor. A mí no vengan con cuentos, decían los apóstoles. Nosotros somos testigos de la obra que Jesús hizo mientras estuvo con nosotros acá en Jerusalén, Samaria y Galilea. Gloria a Dios. Y aquí lo remata con algo, hermano mío, que esto es lo que viene para nosotros como mensaje también. No solo nosotros somos testigos, sino que también el Espíritu Santo. Dicen, nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo. ¿Por qué lo dicen? Días atrás se había manifestado en Pentecostés la llegada del Espíritu Santo sobre la iglesia. Y ahora mediante ese Espíritu Santo, leímos los versículos 14, 15 y 16, en toda Jerusalén, milagros allá, milagros acá, gente sanándose, gente liberándose. Venían de otras ciudades a que los apóstoles sanaran a sus enfermos. Ahora no solo somos testigos de la obra de Jesús, sino que también de la obra del Espíritu Santo. Testigos somos de lo que Jesús ha hecho y también el Espíritu Santo. Porque ahora por medio del Espíritu Santo, los milagros que a ustedes les causa celos y envidia, nosotros vemos que Él está haciendo maravillas en las calles de Jerusalén. Bendito sea el Señor. Ellos, los apóstoles, daban por sentados que tenían al Espíritu Santo en sus vidas. No hablaban de un Espíritu Santo lejano, de un Espíritu Santo a kilómetros. No hablaban de testimonios de otras personas. Estaban hablando de sus propios testimonios, de la obra que el Espíritu Santo estaba haciendo en Jerusalén por medio de los apóstoles. Bendito sea el Señor.
Y aquí, hermanos, lo que sigue es tremendo. Porque los apóstoles, pregunta, el concilio les preguntó acerca del Espíritu Santo a ellos, nada. Pero ellos metieron este tercer punto en la conversa o en la discusión que estaba ahí en el concilio. Y ellos rematan diciendo, es el Espíritu Santo al cual ha dado Dios. ¿A quiénes le da el Espíritu Santo a Dios? A los que le obedecen. Ay, aquí entramos en problema, hermanos. El Espíritu Santo es dado a los que obedecen. Y ellos estaban claros que ellos tenían al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque obedecían a la palabra de Dios y a lo que Dios le había ordenado. Por lo tanto, ellos se mandan la siguiente declaración doctrinal de que el Espíritu Santo no está con cualquiera, solo con aquellos que obedecen a Dios. Porque el texto bíblico, en lo lineal, en el propósito de la línea esta dice, también el Espíritu Santo al cual ha dado Dios a los que obedecen. O sea, el Espíritu Santo es dado por Dios, no a los porfiados, no a los desobedientes, no a los ingratos, no a los cobardes, no a los que no aman a Dios, no a los que no aman su palabra, sino que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen a Dios, a su palabra, a sus mandamientos. Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios para siempre, hermanos. Sucede, hermanos, que estamos en una generación de evangélicos, de cristianos, que creen que Dios solamente es un Dios como la abuelita cariñosa, corazón de abuelita, que usted le pide y Él da. Dame unción, Señor. Dame poder, Señor. Dame bautismo del Espíritu Santo, Señor. Y algunos creen que Dios está obligado a hacerlo, pero Dios no se obliga a hacerlo si usted no obedece. Si no queremos obedecer a la palabra, no va a haber unción, no va a haber gracia de Dios, no va a haber presencia de Dios. Por eso le puse por título, unción sin obediencia. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos hermanos míos se llenan la boca de poder de Dios, de gracia de Dios, de unción de Dios, de bautismo de Dios en su vida y son cobardes, timoratos, no aman a Dios, no obedecen a la palabra, arrancan ante el primer temor, ante el primer miedo, hermanos? Bendito sea el Señor para siempre. Gloria a Dios. Es lo que decíamos delante. ¿Cómo era la alabanza que decían? De la muerte. Decía, no temo la muerte. No temo la muerte. Estos apóstoles, estos que estaban llenos del Espíritu Santo, ellos no temían a la muerte. Porque obedecían a la palabra. Y tenían como garantía el Espíritu Santo dentro de ellos. El Espíritu Santo los mandaba, para allá iban. Samaria, para allá iba Felipe. Él tenía que ir para tal lado, para allá iban. Así, el Espíritu Santo los movía a distintos lados. Es más, ¿usted cree que por qué empezaron los primeros cristianos a entregar donaciones tan grandes como terrenos, casas? ¿Porque les nació? ¿O porque el Espíritu Santo los movía a hacerlo? Era el Espíritu Santo el que los movía a hacer. Vendían sus casas, sus terrenos y lo entregaban a los pies de los apóstoles para la gente pobre de Jerusalén. Eso es solamente una obediencia extremada, maravillosa. ¿Por qué dice el texto bíblico, versículo que hemos leído, que los que creían aumentaban en número, sacaban a los enfermos a las calles, la sombra de Pedro pasaba sobre los enfermos y estos eran sanados? De ciudades vecinas venían a Jerusalén trayendo a enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Estos hombres estaban llenos de unción, de presencia de Dios, de Espíritu Santo de Dios.
distinto a nosotros, diferente a nosotros. A veces la gente se pregunta ¿por qué falta tanto poder? Porque somos desobedientes, porque somos porfiados, somos rebeldes, porque vivimos el Evangelio a nuestra manera, a nuestra pinta. Y el Espíritu Santo es solo dado a los que obedecen. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? El Espíritu Santo es dado a los que obedecen a la palabra, hermanos. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. En el día el hermanito, la hermanita, el jovencito, quien sea, viendo pornografía, viendo cosas raras, imágenes raras en el celular, y llega al culto y le dice: Señor, lléname de tu Santo Espíritu. ¿Cómo Dios te va a llenar si eres un desobediente? Bendito sea el Señor. Dios te va a llenar, sí, pero el día en que obedezcamos, el día en que cumplamos la palabra, el día en que amemos la palabra, ahí Dios nos va a llenar. Si por ejemplo el marido es un ogro, es un déspota, la levanta y la baja a garabato a la señora, o quizá no a garabato, pero la trata mal, la denigra, la gritonea, no puede llegar al culto diciéndole: Señor, lléname de tu Espíritu Santo. Porque la Biblia dice que la tienes que tratar como vaso frágil. Y si no la tratas como vaso frágil, ¿cómo le pides a Dios que te dé el Espíritu Santo? Si Él lo da a los que le obedecen. Los jovencitos que patean las piedras, chutean las puertas, amén, las hacen giratorias las puertas en sus casas. Le gritonean a la mamá, le gritan, le insultan, le chispean los dedos a la madre. La gritonean. Pero llega al culto y le dice al Señor: lléname de tu Espíritu Santo. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen, a los que obedecen a la palabra. Bendito sea el Señor. Den un aplauso al Rey, hermanos. No, si Dios está obligado a llenarme, Dios está obligado, porque Dios tiene un corazón de abuelita. Dios no tiene ninguna obligación con aquellos que no quieren obedecer su palabra, hermanos. ¿Para qué queremos al Espíritu Santo, hermanos? Si somos desobedientes, somos porfiados, somos rebeldes. Es como decíamos, ¿para qué usted quiere salud? Gozar de buena salud. Sentirse bien, anímicamente, corporalmente, espiritualmente, sentirse bien. Que no le duelan sus huesos, su espalda, que no tenga resfriado, que dé negativo al examen del COVID. ¿Para qué quiere usted gozar de buena salud? ¿Para desperdiciar los cultos? ¿Para no adorar a Dios? ¿Para no venir a la casa del Señor? Oiga, hermano, si Dios le tiene lleno de todo, de salud, de vida, de provisiones, de trabajo, de tantas bendiciones, lo mínimo, canta, alaba, exalta el nombre de aquel que te lo da todo, hermanos. Oh, cómo necesitamos entender esta verdad, iglesia. Dios me llena de todo, tengo todo en la vida, hermanos. Si algo carecemos, siempre de algo vamos a carecer, siempre algo vamos a necesitar, pero Dios quiere que le obedezcamos. Señor, ayúdame, Señor, bendíceme, Señor, provéeme. Y Dios dice: no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. ¿Con qué cara le pedimos a Dios tanto? ¿Con qué cara le pedimos a Dios tantas bendiciones, tanta ayuda, tanta misericordia? Si somos desobedientes, queremos unción siendo rebelde y porfiado, hermano.
Gloria a Dios. Le decía, antes de entrar aquí al culto, que hablaba con mi esposa, le decía, si nosotros fuésemos la generación del tiempo de los coliseos romanos, si usted y yo fuésemos esa generación de hermanitos, donde ser cristiano era sinónimo que te iban a cortar el cogote, el cuello, te iban a quemar vivo, a ti o a uno de los tuyos. Si nosotros hubiésemos sido esa generación que se reunía en las catacumbas de Roma, el Evangelio hubiese terminado, hermanos. Porque la generación de hoy es cobarde, hermanos. La generación de hoy no quiere obedecer, hermanos. Tiene miedo, se llena de temores, de terrores. Yo entiendo cuando hay temores, yo sé cuando hay temores. Pero lo decíamos el martes, somos hombres de fe. Usted es una mujer de fe. ¿Qué hace acá si no tiene fe? ¿Por qué se desespera tanto si tiene un Dios grande? ¿O no? Tenemos un Dios maravilloso, poderoso. No es un pigmeo, no es un enano, no es de piedra, de yeso. Nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es grande, nuestro Dios es tremendamente grande, hermanos. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. No está esa generación antigua, los antiguos que decían, Señor, sáname a mi esposa, sáname a mi hijo y te serviré todos los días de mi vida. Así muchos antiguos cristianos hicieron promesa al Señor. Me acuerdo de mi abuelo, el pastor José Leiva, cuando él era impío, no era cristiano. Cuando mi abuelita se enfermó, se estaba muriendo. Esa fue la promesa que le hizo al Señor. Sánamela, Señor. No te conozco, pero sánamela. Y te prometo que te serviré todo el resto de mi vida. Dicho y hecho. No como la gente de hoy, que quieren vivir el Evangelio a su pinta, a su manera. Cuando tenga tiempo, cuando me sobre un tiempo, cuando me sienta mejor. Así la gente sirve a Dios hoy. Pero si nos damos cuenta, estos apóstoles estaban dispuestos a todo, hermanos. Eran 70 ojos, multiplicados por 2, 140 ojos mirándolo dentro del concilio. Y ellos ahí podrían haberse sentido intimidados, atemorizados, acobardados. Frente al cuestionamiento de los más cabezones de Israel, ellos tenían la autoridad de poder matarlos. Pero todos juntos dijeron, nos es menester obedecer a Dios antes que a todos ustedes. Eso solo lo dice una persona llena del Espíritu Santo, hermanos. Hoy por hoy no, hermano. La gente quiere unción solo para llorar en el culto, unos cuantos minutitos, presencia de Dios. Es como quien dice algunas veces, me voy a marihuanear este domingo. Voy a subir un poquito a las nubes, al cielo, luego desciendo y sigo siendo el mismo diablo de siempre. La misma diabla. Y mamá, papá a veces dice, mira mi hija, cómo anda en las nubes ahora. Mira cómo adora a Dios mi hijo. Y en la casa lo levanta al padre y a la mamá. El Espíritu Santo es dado, pero a los que obedecen, hermanos. No a todos, solo a los que obedecen. Se nos olvidan textos tan simples y tan prácticos como el siguiente. Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su santo lugar? El limpio de manos y puro de corazón. Hay un texto, Pablo le dice a Timoteo, 2 de Timoteo 2:19. El fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, el fundamento de Dios. ¿Cuál? Conoce el Señor a los que son suyos. Dios conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.
Todo aquel que se llena la boca con Jesús, Mesías, palabra, Dios, Trinidad, todo lo que es de Dios, apártese de iniquidad esa boca. Gloria a Dios. No podemos hablar de Cristo y no sé, cantar alabanza, llegar a la casa y poner música impía, música mundana. O que de repente se nos salgan garabatos en la casa. Y quizás con ninguna palabra, pero con la mirada algunos matan a la mamá, al papá. Solo con la mirada a veces humillan a sus padres. Y quieren unción. Y quieren presencia de Dios. Discúlpeme, hermano, lo que le voy a decir, pero una palabra chilena, pero en la iglesia el chancho no está tirado, hermano. Aquí no, las cosas no son tan sencillas como algunos creen. Hay que volver a predicar aquellas predicaciones antiguas, hay que pagar precios para conseguir gracia de Dios, presencia de Dios, fuego de Dios, gloria de Dios. Necesitamos pagar un precio, hermanos. Y el mayor de los precios es la obediencia a su palabra. Obedecer a su palabra, hermanos. Bendito sea el Señor. Qué bueno lo que le dijo Pedro a los del concilio. Escúchenme todos ustedes, cabezones de Israel, ancianos, viejos de Israel. Todo lo que ustedes están viendo y que le ha producido celos a ustedes, envidia a ustedes. Nos ha dado el Espíritu Santo ese poder. Pero ese poder no se lo da Dios a cualquiera. Solo a los que le obedecen. ¿Quiere gloria de Dios, presencia de Dios, fuego de Dios? Sí, Señor. Bueno, obedece a la palabra. Haga caso a la palabra del Señor, obedezca, sujétese, humíllese ante la palabra. Y va a venir poder de Dios, va a venir gracia de Dios, va a venir presencia de Dios. ¿Pero para qué, dirá usted? Para cambiar, para ser diferentes, para ser distintos, para dar buen testimonio allá afuera en el mundo. Para que la gente nos vea y nos observe y diga, mira cómo Dios la ha cambiado, mira cómo Dios ha cambiado al vecino, ha cambiado a la vecina, me gustaría ser como ella, me gustaría ser como él. Porque nuestro testimonio habla más que muchas palabras, hermanos. Como dijo alguien un día, predica todo el tiempo, lo que más puedas, predica todo lo que puedas. Y cuando sea muy necesario, habla. Lo primero es mostrarnos como testimonio y después cacarear que soy cristiano. Porque muchos dicen serlo y no lo son. Esta palabra no es para que usted le quite la gana, hermano, de buscar gloria de Dios, presencia de Dios, no. Yo solo con esta palabra, el Señor solo con esta palabra, lo único que quiere es ordenar las cosas, hermanos. Ordenar las cosas. Y que esto nunca se nos olvide esta frase de Pedro. El Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Si usted no quiere obedecer a la palabra, no quiere sujetarse a ella, olvídese. Lo que va a tener usted a lo más son chispazos nomás. Chispazos. Pequeños fuegos, pequeños, así, unas chispas nomás. Pero los que obedecen a la palabra son gente estable, que van a permanecer contra viento y marea, van a estar aquí sirviendo al Señor. Termino con esto. ¿Usted cree que si tiene unción de Dios, gloria de Dios, presencia de Dios, usted va a ser un cobarde? No. Usted nunca va a ser un cobarde. Va a ser una persona valiente, que enfrente esta vida. Sí, hay que llorar, vamos a llorar, hermano. Hay que momentos de tristeza, sí, las vamos a tener, hermanos. Pero no estoy solito, ni usted está solita tampoco. Tengo al Espíritu Santo, yo sé que lo tengo. ¿Por qué? Porque estoy obedeciendo a la palabra. Me estoy sujetando a la palabra. Y sé que tengo el poder de Dios, la gracia de Dios en mi vida. Aunque no esté levitando,
aunque no vuele, aunque no emane de mí fuego de Dios, sé que lo tengo, porque día a día amo su palabra, me sujeto a ella, y frente a tantas luchas y pruebas que he pasado, aquí estoy. Y si estoy aquí no es por mi fuerza, sino como dice el texto, es por mi espíritu, dice su palabra. No es con ejército, ni con caballo, ni con jineta, ni espada, ni guerra, ni guerrilla, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cuánto dicen amén a esa palabra? Que Dios les bendiga, hermanos. Y gloria a Dios por usted, que hoy día quizás con algún temor pudo llegar. Un temor mínimo, grande, no sé, pudo llegar. Pero logró llegar. Y aquí está. Todos contagiándonos. No importa. Amamos a Dios, hermanos. Queremos obedecer a su palabra. Queremos tener unción de Dios, fuego de Dios. Y para eso hay que ser obediente a su palabra. Y aquí estamos obedeciendo a las Escrituras. Porque mejor es un día en tu casa que 1000 años fuera de él. No sé usted, hermano, pero yo echaba de menos estar acá, en la casa del Señor. No pudimos el domingo, no pudimos el martes, no pudimos el viernes. Hoy pudimos llegar a este lugar y gloria a Dios que pudimos llegar a este lugar, enfrentando el miedo, enfrentando enfermedades, lo que sea, pero aquí estamos obedeciendo a tu palabra, Señor. Colóquese de pie, iglesia. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos al Señor. Oh, Padre Celestial. Cuánta gente añora, llora, pide, gime por tu presencia, pero son desobedientes, son rebeldes, no hacen caso. No obedecen a papá, ¿qué van a obedecer a Dios que nunca lo han visto? Por eso, Padre Celestial, tú hoy nos has hablado claramente, sin taparnos nada. Nos has dicho claramente que el Espíritu Santo es dado a los que obedecen a tu palabra, Señor. Dios mío, queremos, Señor, de Él día a día. Queremos que el Espíritu Santo sea Señor y dueño de nuestras almas, de nuestro espíritu, de todo nuestro ser, Señor. Dios mío, no es sencillo obedecer a tu palabra. A veces tu palabra se contrapone con nuestro carácter, se contrapone con nuestros gustos, con nuestras pasiones. Pero ahí, Dios mío, está tu Espíritu Santo para ayudarnos a obedecer, Señor. Te necesitamos, Rey, como iglesia. Te necesitamos, Señor amado, cada uno en familia, en matrimonios. Necesitamos esa valentía de los primeros cristianos, que, Dios mío, obedeciendo a tu palabra, el Espíritu Santo los preparaba incluso hasta la muerte. Hombre, Dios mío, siendo quemados vivos, masticados vivos por las fieras, se mantenían amándote, porque tenían el Espíritu Santo en sus vidas, porque obedecían a tu palabra, porque no eran desobedientes, Dios mío, no eran rebeldes a tu mandato. Oh, Señor, gracias por aquellos, Señor amado, que acá o a la distancia han escuchado esta palabra. Dios mío, para que podamos, Señor, ponerla en práctica, para que, Dios mío, podamos, Señor amado, entender esta gran verdad doctrinal que tú das el Espíritu Santo y lo quieres dar, Señor. Tú no eres esquivo en darlo, pero a los que te obedecen, Señor. Bendiga, Rey de la Gloria, a todos los presentes. Que tu palabra se vaya en nuestros corazones. Se lo pedimos en el nombre de Jesús y para gloria y honra del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén y amén, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén. Alabanza para Dios. Amén. Dele aplauso al Rey. Dios es bueno. Para siempre su misericordia. Vamos a alabar. Jesus now, more than ever. Esperamos en el Señor que esta palabra les haya bendecido y edificado su vida espiritual. Walked on the water.
Si quiere volver a escuchar este mismo mensaje, lo puede buscar ahí en el canal de YouTube del Ministerio En Cristo Somos Salvos y podrá disfrutarlo una vez más. Y aún más, si quiere conocernos como ministerio, búsquenos ahí en la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí encontrará toda la información acerca de nuestra iglesia. Y recuerde que estamos todos los días, de lunes a viernes a las 9 de la mañana, aquí en Radio 1 en Cristo 107.9 FM. Que Dios les bendiga y deseamos al Señor que tenga un muy buen día en la gracia y en la misericordia del Señor. Y recuerden, Jesús dijo: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga. For we need Jesus now more than ever. He touched Morirá the por su culpa, porque prevaricó. Esperamos en el Señor que este programa haya sido de mucha bendición espiritual para tu vida. Vuélvenos a sintonizar de lunes a viernes a las 9 de la mañana aquí en Radio 1 en Cristo. Si quieres conocernos más, visita la página web www.encristosomosalvos.cl. Ahí podrás conocernos más acerca de nuestras doctrinas, acerca de nuestros lugares de reunión, horarios, transporte y un sinfín de información necesaria. Deseamos de todo corazón que la bendición de Dios el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes. Y recuerden, Jesús dice en su palabra: he aquí, vengo pronto. Que Dios les bendiga.